Pues gracias Hashem por todo lo que nos da. Pues gracias Hashem, ya estamos listos por acá. Ahí estamos. Entonces la parasha esta semana es Shoftim. Shoftim significa jueces. Y principalmente digamos que el enfoque de esta parasha se basa en cuidar. Vamos a meditar en el verso de Devarim 16-18, que nos dice: jueces y oficiales pondrás para ti en todas tus puertas que el Eterno tu Dios te da, en tus tribus, y juzgarán al pueblo con juicio justo. Entonces aquí hay varias ideas. Primero dice: jueces y oficiales pondrás para ti. Esa es la primera idea. Jueces y oficiales pondrás para ti. O sea, no dice que tengas jueces y oficiales en tu comunidad, dice pondrás para ti en todas tus puertas que el Eterno tu Dios te da. O sea, hay que entender eso, a qué se refiere en todas tus puertas. Y después, en tus tribus. Y juzgarán al pueblo con juicio justo. Entonces aquí viene una idea que nos quedó Reben Nachman, y ese es el enfoque que vamos a tratar de ir desarrollando. Y queda muy bien porque estamos precisamente ahorita en la semana de inicio del mes de Elul, el mes de la Teshuvah. Y en este mes, digamos que ya hemos dicho que Elul se compone de 4 letras: la letra Aleph, la letra Lamed, la Vav y la Lamed, que la Aleph significa Ani, la Lamed Ledodí, la Vav Bedodí y la última Lamed Li. Entonces la frase es Ani Ledodí Bedodí Li. ¿Qué significa eso? Yo soy para mi amado y mi amado es mío o para mí. Significando entonces que ahorita es una época en donde el Creador bendito se levanta en este mes de su trono de justicia y se pasa al trono de misericordia y baja al encuentro de nosotros. Entonces, de manera que ahorita es un mes donde hay una teshuvah muy grande, y entonces el Creador baja a nuestro encuentro como dándonos a entender de que no quiere ya que nos estemos autopersiguiendo, que nos estemos culpando, sino que entendamos que Él está allí. Y entonces al final es un momento en donde el Creador quiere que nos acerquemos sin sentir pena, sin sentir vergüenza, porque Él ya nos ha aceptado. Por eso dice que sale Hashem a nuestro encuentro. No nos viene a juzgar, no nos viene a señalar, solamente nos viene a decir: ¿por qué tardaste tanto en venir? Porque Hashem es el primero que quiere que nos acerquemos a Él. Entonces el mes de Elul simboliza esto. Y hemos estudiado que el mes de Elul empieza ya sea en la Parashá Re o la Parashá Shoftim, estudiamos el día de ayer. Cuando queda en la Parashá Re, principalmente el enfoque ¿cuál es? Es lo que estudiamos. Si recuerdan, en Re veíamos esa parte de que hay un condicionante. Si yo cumplo sus preceptos, entonces la bendición viene para conmigo. Pero veíamos la última clase que tuvimos aquí, que había 3 elementos, ¿no?, antes de cumplir. ¿Y cuáles eran los 3 elementos? Digamos, el tercero es cumplir. Pero antes de cumplir, digamos que era guardar, y antes de guardar era conocer, no entender. Entonces digamos que en ese orden, primero yo entiendo la Torah. Una vez que la entiendo, voy a crear el guardar, que es poner los cercos para que yo no transgreda. Y entonces una vez que ya tengo el entendimiento de cómo sirve Hashem y cómo me conecta eso con Hashem, el segundo elemento que yo ya me resguardo para no transgredir, finalmente el último elemento ahora sí cumple. Y en la Parashá Re viene a decirme Hashem que Él quiere bendecirme,
y que la bendición está al alcance de mí siempre y cuando yo cumpla con él. Y entonces esta es la condición. La bendición recaerá sobre ti, como le dijo a Moshe más adelante, lo voy a volver a repetir pero con otras palabras, y más adelante lo va a decir así, Moshe va a decir, delante de ti pongo la vida y la bendición. La muerte y la maldición. Elige la vida para que vivas, porque has de morir. Entonces, una de las cosas que nos enseña para Sharre también es el libre albedrío. Y regularmente el mes de Elul empieza en Re'eh, que nos enseña de ese libre albedrío, de que en mí está la decisión de tener bendición o no. Pero este año cayó en Shoftim. Y entonces la idea de Shoftim, la idea principal es esta. Jueces y oficiales pondrás para ti en todas tus puertas que el Eterno tu Dios te da. Y pregunta a Rebbe Nachman, ¿cuáles son tus jueces y oficiales? ¿Y cuáles son esas puertas que el Eterno tu Dios te da? Bueno, el juez es la mente, tus pensamientos. Nuestra alma se compone de 3 elementos, pensamiento, palabra y acción. Entonces el juez es la mente. Entonces la mente es la que con la que tienes tú que controlar y cerrar tus puertas. Es decir, tus puertas, ¿cuáles son? Tus oídos, tus ojos, tu nariz, tu boca. Esos son tus portales. Toda la información entra a través del rostro. Y entonces aquí nos está diciendo, pon jueces y oficiales en tus puertas. Jueces, juzga, esté al pendiente de qué estás escuchando, qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás oliendo, qué es lo que estás comiendo, qué es lo que estás diciendo. O sea, toma control de estos elementos que son tus puertas. Júzgalos. Eso que estoy viendo me acerca al Creador, eso que estoy escuchando me acerca al Creador. El estar oliendo el perfume de las mujeres o de los hombres, o el estar oliendo cosas, al final la nariz tiene que ver, la nariz es uno de los sentidos más refinados. Y la nariz va a estar conectada con la transgresión, o sea, el oler tiene que ver con que te gusta hacer cierta transgresión y no la quieres dejar. Eso implicaría no cuidar la nariz. Que tú sabes que está mal, pero no te esfuerzas por alejarte de eso. Quieres seguir allí, oliendo esa transgresión. La boca, pues con el cuidado del habla. No decir chisme, no decir maledicencia, no decir calumnia. Entonces digamos que esa es la primera idea. La primera idea es, jueces oficiales pondrás para ti. O sea, cuida lo que está entrando a través de tus portales. Y los jueces es tu mente, que en tu mente estás constantemente monitoreando. Dice nuestro Rebbe Nachman, nuestro Rabbi Arush y nuestro querido Rabbi Jonathan, que se le larga vida, que los dedos de las manos son los policías, los oficiales. Dice, esos son los oficiales de los oídos. Para no escuchar la Lashon Hara, los metes aquí y no oyes nada. Completamente se cierra la audición. También, digamos, no quieres oler lo que no debes, no. Te los metes a la nariz y también ya te tapa completamente. Te sirve para taparte la boca y no decir las cosas que debas de decir, o taparte los ojos. Son tus oficiales. Y además el santo bendito Él, lo más valioso de nosotros y nuestra esencia la puso con puertas. La boca tiene dientes y tiene los labios. Entonces, de manera que esa es la primera idea. Entonces, dice, tus puertas que el Eterno tu Dios te da, y lo dicen tus tribus. O sea que también tienes que cuidar tus portales cuando estés con las personas alrededor. En tus tribus te está diciendo. Y después te dice, y juzgarán al pueblo con juicio justo. ¿Qué significa? Que no estés viendo el mal en tu hermano, que no estés viendo el mal en los que están a tu alrededor. Entonces digamos que esa es la idea así general. Y de eso vamos a profundizar con el favor de Hashem en esta parashá. Entonces nos conectamos. Beshem Hashem Naseh Benazliach, Beshem Hashem Naseh Benazliach, Beshem Hashem Naseh Benazliach. En el nombre de Hashem haremos, tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos, tendremos éxito. En el nombre de Hashem
haremos, tendremos éxito, Baruch Hashem. Comenzamos con un pupurrí breve. La la y la 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 y la 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 y la 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 y la y la y la la y la 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 y la 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 y la 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 y la y la y gracias Hashem por todo lo que nos das. Gracias Hashem por todo lo que no nos das. Hey. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, lai, lai, lai. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem, lai, lai, lai. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Yo tengo fe completa que no existe el mal. Ay, 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 Hashem es siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, Hashem es siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Yo no entiendo nada, no comprendo nada, solo sé y tengo fe que todo es para bien. Muchas, muchas gracias Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí. Muchas, muchas gracias Hashem, bendito seas por la emuná que me das a mí. Qué bueno es Hashem, qué bueno es Hashem, qué bueno, qué bueno, qué bueno es Hashem. Cuán bueno es Hashem, cuán bueno es Hashem, cuán bueno, cuán bueno, cuán bueno es Hashem. Muchas, muchas gracias Hashem, bendito seas por todo lo que haces por mí. Muchas, muchas gracias Hashem, bendito seas por la emuná que me das a mí. Lo que pasó, pasó, lo esencial es empezar de nuevo. Hey, lo que pasó, pasó, lo esencial es empezar de nuevo. Ay, 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 Padre, renuévame completamente. Ilumíname el alma, hey. Padre, renuévame completamente, ilumíname el alma, hey. Si la persona hubiera sabido cuánto el Creador le ama, si la persona hubiera sabido cuánto el Creador le ama, estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Si la persona hubiera sabido que la desesperación no existe, si la persona hubiera sabido que siempre hay esperanza, si la persona hubiera sabido que la desesperación no existe, si la persona hubiera sabido que siempre hay esperanza, estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Si la persona hubiera sabido cuán misericordioso es Hashem, si la persona hubiera sabido que todo es para bien, si la persona hubiera sabido cuán misericordioso es Hashem, si la persona hubiera sabido que todo es para bien, estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Estaría alegre cantando y bailando los 120 años. Oh emuná, oh geinom, sin emuná la vida es un infierno. Con emuná todo es mejor. Tenemos alma, alegría y mucho amor. Hey, hey, oh emuná, oh geinom, sin emuná la vida es un infierno. Con emuná todo es mejor. Tenemos alma, alegría y mucho amor. Gracias Hashem. Entonces Baruch Hashem, esa parasha Shoftim marca entonces un punto, nos dicen los sabios, de inflexión en el libro de Barim. ¿Por qué? Porque aquí Moshe Rabbeinu se dirige a los hijos de Israel estableciendo estructuras de liderazgo, de justicia y moralidad colectiva. Entonces aquí está transmitiendo la gran importancia de guardar esta moralidad, pero de crear los cercos también para evitar precisamente desviarse.
y precisamente a través de cuidar tus portales. O sea, el primer cerco que debes de tener para no transgredir es cuidar esos portales. Si tú cuidas tus oídos, tus ojos, tu nariz, tu boca, seguro que no vas a transgredir. Entonces eso es la ética y la moral que debemos desarrollar. Si voy a ver de manera, digamos, bondadosa a los de afuera, y si quiero exigir, me voy a exigir a mí, en ser mejor persona. Entonces el lado izquierdo, que representa el rigor, dicen los sabios, el ojo izquierdo apunta hacia adentro, júzgate tú, pero el ojo derecho es con el que vas a ver a los demás. Y entonces de igual manera, digamos que lo mismo con los oídos, ¿no? El oído derecho es el que escucha a los demás, y en cierta manera el oído izquierdo es esa parte de introspección. Escúchate tú, cómo te expresas, cómo hablas, para que empieces a trabajar sobre ti mismo. Lo mismo la nariz, ¿no? Con el orificio nasal derecho, hueles las buenas acciones de los demás. Con el izquierdo, digamos que vas a ver cuáles son tus olores, cómo es que tú transpiras. Entonces, si el olor que tú estás emitiendo, una flor, digamos que cuando tiene un aroma bonito, se acercan todos, pero a su vez también expresa una belleza, ¿no? Y entonces digamos que hay un aroma. Pero cuando vemos una planta que genera un mal olor, realmente ese mal olor, ¿por qué lo genera? Porque está a la defensiva. Las plantas que tienen un mal olor son aquellas que generan como una especie de defensa para que nadie se acerque. Entonces digamos que cuando sale el aire por tu orificio nasal izquierdo, en lugar de que entre, significa que estás enojado. La nariz está conectada con la vida. Así como el toro hace y saca, digamos que el humor por la nariz, pues eso implica también que la nariz tiene que ver, decíamos, con la cuestión de no hacer los actos no buenos. Y la boca, pues ya dijimos, ¿no? Para cuidarnos de no decir chisme, no decir maledicencia, no decir calumnia, pero también, digamos, que implica el cuidar nuestra alimentación. ¿De qué nos estamos alimentando? Y la vista, pues de la vista, dicen los sabios, para el hombre de la vista nace el amor, ¿no? Entonces el hombre es ojos, la mujer es oídos. Entonces la mujer tiene que cuidar más sus oídos, mientras que el varón más los ojos. Pero al final también tiene portales similares al hombre y la mujer. Sin embargo, para la mujer es más importante lo que escucha, mientras que para el hombre es más importante lo que ve. Entonces por eso es que en ese sentido Moshe Rabbeinu va a decir más adelante en el mismo libro de Devarim que los ojos ven, el corazón desea y la persona va y transgrede. Entonces vamos a entender que en el hombre los ojos es lo que tiene que cuidar, mientras que la mujer, más que ojos, la mujer es oídos. La mujer, digamos que puede ver a una persona, puede ser guapa, puede ser no guapa, pero no es lo que la conquista. Lo que la conquista es cómo habla, cómo la trata. Entonces la mujer es más oído. Y en ese sentido la mujer tiene que aprender a cuidar sus oídos y discernir para no ser engañada. Entonces digamos que desde ahí viene esta parashá a indicarnos esa parte de moralidad, que yo puedo generar esa moral a través de cuidar esto, pero una moral colectiva. O sea, está dada para que lo sienta personal, pero a su vez todos nos enfoquemos en cumplir con esto. Este fragmento encierra la base ética de toda la sociedad ordenada, la implementación de la justicia con integridad, y en particular el versículo da inicio a una serie de leyes sobre jueces, reyes, levitas, profetas y testigos, marcando así el surgimiento de un sistema jurídico espiritual. Entonces digamos que precisamente, o sea, desde el punto de vista físico, esta parasha nos enseña la importancia de tener sistemas de justicia, es decir, de establecer leyes y cortes de justicia. Dice el Mean Loez que para que la civilización exista se requiere de la justicia, la verdad y la paz. Ya hemos hablado que la justicia se establece a través de establecer leyes y cortes. La paz a través de 3 elementos también. ¿Cuáles son los 3 elementos? Es el no cometer inmoralidad sexual, el no asesinar y el no robar. Y la verdad a través de 3 también: no idolatrar, no blasfemar y no comer miembro de mal con vida. Entendemos que esos 3 principios que establecen la civilización tienen que ver con las 7 leyes
no agidas. Y la razón de eso es porque las 7 leyes universales nos vuelven seres humanos. Entonces un ser humano se compone cuando aprendemos a controlar nuestros portales, cuando aprendemos a detenernos, poner policías que eviten que nosotros transgredamos, entonces poner cercos, pero vigilar que esos cercos no se sobrepasen. Y entonces por eso los jueces, los policías, que serían las acciones que hacemos para que no nos dañen, y de esa manera digamos que es como vamos a entrar en poder caer en esa moralidad y en esa ética que permitan que la sociedad pueda desarrollarse y pueda existir la armonía. O sea, finalmente todo esto es para tener unidad. Y esta parasha nos dice que la unidad empieza primero con tu integridad. Primero empieza tú siendo uno, cuidando tu perspectiva de las cosas. En ese sentido, decíamos, el izquierdo es para analizarme yo, el derecho para ver el bien. Entonces el derecho hacia afuera, ver siempre el bien en los demás. Y la exigencia es hacia ti nada más. Muchas veces estamos al revés, ¿no? La bondad para mí y el rigor para los de afuera. Entonces por eso hay mucho conflicto. Por eso hay muchos problemas, ¿no? Entre la tradición oral, los sabios interpretan este mandato no solo como un llamado a establecer cortes físicas, sino también como una exigencia espiritual. Poner jueces y oficiales a las puertas de nuestra alma, es decir, cuidar lo que vemos, oímos, olemos, hablamos. Custodiar nuestros sentidos y decisiones, dice el Midrash Tanjumá en Shoftim 2. Y de cual manera que para el Benei Noach es muy claro aquí, cuando se nos dice que pongamos jueces, que vivamos bajo esas 7 leyes universales. ¿Por qué? Porque eso es precisamente lo que permite que haya una ética y una moral. Entonces, si yo no tengo las 7 leyes universales, como dice la Gemara, o sea, que las naciones son como bestias. Y preguntan los sabios, ¿cómo que como bestias? ¿Por qué se refieren a las naciones como bestias? ¿Y a qué tipo de nación se refieren? El contexto es de que aquella nación que no estudia Torah es como una bestia. Da a entender de que no hay una diferencia entre una vaca y una persona que no estudia Torah. ¿Por qué razón? Porque la persona que no estudia Torah se guía por instintos. Querido, la vaca da leche. Hace bondad. Pero bueno, digamos que como dije bestia, la vaca es un ejemplo nada más. Pero se referiría a cualquier otro animal, ¿no? Entonces, digamos, de cada persona, pues habrá quien sí, digamos, el atributo de la vaca, ¿cuál es? Pues dar bondad, ¿no? Porque pues, más que, como dice, más que el becerro quiere tomar leche, la vaca quiere dar, ¿no? Entonces, ¿quién sería el que es como una vaca? Pues aquel que quiere ayudar a todo el mundo. Pero el problema de la vaca es que no lo hace con conciencia. Beneficia hasta el que de alguna manera no lo merece. Y no es que seamos jueces. O no lo quiere también, ¿no? Entonces, en cierta manera, digamos que cada animal también representa una energía, una fuerza, una espiritualidad. Pero será también aquel que a lo mejor tiene el atributo malo de la vaca. ¿Cuál es el atributo malo de la vaca? Que si te le pones enfrente te arrolla, no se para, te empuja. Y entonces otros serán como los loncitos, ¿no? Que nada están viendo. Están cazando, ¿no? Están cazando. Otros que son como el chihuahua, ¿no? Cualquier cosita y nada. Digamos que finalmente vemos que a eso se refiere, o sea que tu parte instintiva es la que te domina, ¿no? Entonces no hay una ética, no hay una moral. Y al cumplir las 7 leyes es lo que nos hace un ser humano. Entonces cuando nacemos, no nacemos como siendo un ser humano, nacemos siendo, pues de alguna manera, sí somos una persona, pero esa persona es más un atributo animal. Porque principalmente lo que domina es el egoísmo. La forma como aquí yo tengo que evaluarme, y el juez lo que me va a ayudar a los oficiales es a que yo elimine ese egoísmo. O sea, el gran trabajo de este mundo es liberarnos del ego. Y el ego es aquello que hace que nos preocupemos nada más por nosotros. Entonces las 7 leyes universales tienen como función que yo
me desprenda de mí mismo y empiece a volverme altruista, a preocuparme por los demás. Entonces la ética y moral realmente es eso, que yo quiera vivir en sociedad, en unidad, y que yo sea capaz de valorar a cada persona, de aceptarla tal y como es, viendo sus puntos buenos, y de esa manera construir, como si fuese un rompecabezas, donde cada uno se acomode donde debe de ir, y entender que esas diferencias es lo que nos hace fuertes, es lo que nos hace crecer, porque precisamente también ahí se defiende la unicidad de cada uno, que no somos iguales, que cada persona es única, y entonces cada persona tiene una bendición específica que dar al mundo, y entonces es ahí donde aceptamos cada uno tomar el rol que nos corresponde. Entonces por esa razón digamos que aquí es una invitación para el no judío a que abrace las 7 leyes universales. También el versículo menciona en todas tus puertas, simbolizando que las entradas a la ciudad debes tú de cuidar, pero también tienes que cuidar tus entradas. Todos tus pensamientos, por donde entró lo que se convirtió en un pensamiento, por los ojos, los oídos, la nariz o la boca. O sea, si de repente estás oliendo que un guiso, ¿no? Es decir, ay, ¿qué se viene a tu mente? El guiso, ¿no? Y te ves tú y comiéndote el guiso, ¿no? Y hasta empiezas a salivar. Entonces, precisamente, digamos que a través de esos portales es como vas a generar tus pensamientos. Y te dice, protege, cuida lo que entra aquí, porque eso es lo que vas a pensar y después lo vas a desear y después vas a ir tras ello. Entonces no seas como el animalito que precisamente ve las cosas y las quiere y no va a descansar hasta haberlo adquirido, ¿no? Entonces aquí más bien nos habla de esa inteligencia emocional que uno tiene que desarrollar. Y entonces en ese sentido digamos que a nivel interno cada persona, sus puertas son sus ojos, oídos, boca, manos, que requieren supervisión ética. Esa idea es base para el desarrollo de una vida íntegra. El Zohar Kadosh enseña que quien vigila sus puertas se vuelve un pequeño santuario para la Shejinah. Eso es para la presencia divina. Es decir, si tú cuidas tus portales, la presencia divina puede radicar en ti. Eso está escrito en Zohar Kadosh 3, 281b. También, digamos que para que no quede la idea de que uno diga, bueno, pero eso sería para los jueces, los policías, ¿no? Del aspecto físico, nos dice los sabios, no se dirige la Torah solo a líderes políticos o autoridades, no. La Torah se dirige a cada ser humano que desea tener una armonía, una unidad. Entonces, en ese sentido, es la invitación a que busque esa justicia, esa paz, esa verdad, trascendiendo precisamente todas esas limitaciones que tiene y volviéndose un ser humano completo. En especial aquellos que aceptan el yugo de las leyes del santo bendito Él y todos sus descendientes. Entonces digamos que es la invitación de esta parashá que pongamos manos a la obra, como se dice, en cuidar nuestros portales, en tomar más conciencia de qué es lo que estamos haciendo, que no estemos en inconsciencia, en otras palabras. La inconsciencia es cuando yo simplemente vivo por vivir y hago las cosas en forma instintiva. Nos dice aquí la Torah, no debes hacer así. Debes de ser consciente y darte cuenta que, además de no existe nadie, implica que Hashem control dirige todo. Entonces no te estás culpando de cosas que no estaban en tu control. Todo es para bien. Es decir, aunque que tú no lo entiendas no significa que no sea bueno. Todo es bueno. El tema es que tú no entiendes qué es el bien que se ha escondido detrás de esas situaciones difíciles que te han ocurrido. Pero hay un bien. Hay un bien que hay que pedirle a Hashem si es difícil. Hashem, ¿cuál es el bien que está aquí? Y te vas a dar cuenta que hay un bien muy grande escondido allí, en cada situación de tu vida. Que se disfraza de sufrimiento, pero era necesario para que tú crecieras, para que tú tuvieras una perspectiva diferente. Y finalmente, digamos que todo tiene un propósito. Muchas veces, si tú no despiertas, si tú caes en algún grado de necedad, de alejamiento, pues Hashem va a hacer algo para que tú despiertes, reacciones y pongas un alto. Por eso a veces las motivaciones de Hashem son bastante fuertes, para que tomes una decisión y decidas cambiar. Al respecto, el Maimónides, el Rambam, en el Hot Melahim 9.14, enseña que el no judío tiene la obligación de establecer sistemas judiciales para hacer cumplir las leyes universales. Esa parashá nos viene a decir que
una de las cosas más importantes para que tú camines hacia una espiritualidad correcta es establecer leyes y cortes de justicia. Y entonces le pone el énfasis y pone el foco en establecer leyes y cortes de justicia, porque a partir de ponerte límites, de ponerte cercos, es como vas a crecer, como vas a pegarte más a Dios. Entonces, yo de alguna manera también opino similar. Para mí la ley más importante de las 7 es establecer leyes y cortes de justicia. ¿Por qué? Porque esto viene de la humildad. Y la humildad es reconocer que todo es un regalo, que tú no eres merecedor de lo que recibes. Y entonces, como la humildad es lo que va a ayudarte a eso, entonces tú mismo dices, tengo que trabajar esto. Y entonces constantemente te estás evaluando y no te sientes merecedor de todo, sino como un regalo. Por esa razón es la ley más importante. Porque entonces, como ya tienes un conocimiento de ti, sabes qué cercos debes escribir, qué debes de poner, cómo debes de protegerte. Y entonces ahí es donde entran los cercos para tus oídos, para tus ojos, tu nariz, tu boca, porque finalmente es lo que dice Moshe Rabbeinu. Tus ojos ven, tu corazón desea, tú vas hacia allá. Entonces al final, en conclusión, así simple, ¿qué es lo que tienes que cuidar tu corazón? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Por qué lo que haces, lo haces? Es decir, tienes que saber la verdadera intención de cada acto que tú haces. ¿Realmente es para acercarte a Dios o cuál es la razón de ello? Y en ese sentido, digamos que implica no solamente que crees estructuras externas, en el sentido de poner nada más leyes que te limiten, sino también habla de una disposición interna, a que busques tú el equilibrio, a que cada decisión que tú tomes, pues siempre veas que es un beneficio mutuo, no nada más el tuyo, el del otro también. Y entonces todo eso tiene que ir equilibrado, de manera que eres importante, pero no más que el otro, esa es la humildad. Y es así entonces como dice el Rambam, que vas a hacer un juicio justo y vas a actuar en responsabilidad ética. El verso de nuestra parashá entonces se convierte en un llamado profundo a que todos construyamos juntos una sociedad fundada en el juicio justo. Por lo tanto, entonces, se nos abre la puerta a una reflexión global. ¿Cuál es? La pregunta a hacernos es, ¿cómo puede cada ser humano ser un guardián de la justicia? ¿Cómo puedo yo ser un guardián de la justicia? ¿Cómo es que yo puedo llegar a ser un justo? Bueno, ¿por qué tenemos 2 oídos? ¿Por qué tenemos 2 ojos y por qué 2 orificios nasales? Ya dijimos que uno representa el rigor, el izquierdo, y el derecho, la bondad, para el equilibrio. Ves con bondad hacia afuera, el rigor lo aplicas a tu vida para mejorar. Abres tu oído a escuchar a los demás, pero el izquierdo te frenas lo que escuchas también. Entonces, de manera que hay veces que tienes que escuchar, pero hay veces que no tienes que escuchar. Y entonces siempre va a haber un equilibrio, por eso están en par. En el caso de la nariz, lo mismo. Con el que tú recibes todo, el aroma grato, que serían las buenas acciones, ese es el orificio nasal hacia afuera. Que siempre estés centrado en las buenas acciones de los demás. Pero el mal olor es hacia adentro, que es el izquierdo. Que tú estés viendo que tus obras sean de aroma grato y no de aroma no grato. ¿Cuáles sean los actos de aroma no grato? Todos aquellos que generan sufrimiento, todos aquellos que generan algún tipo de daño, de dolor. Entonces eso sería en esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puede cada ser humano ser un guardián de la justicia? Pues precisamente guardando sus portales. La siguiente pregunta es ¿cómo internalizamos el mandato de ser jueces rectos en nuestras palabras, pensamientos y acciones cotidianas? Es decir, aquí digamos que si yo pongo jueces rectos y oficiales es que yo esté cuidando, o sea, a diferencia de lo que viene siendo los oídos, los ojos, la nariz, boca nomás hay una. Y es como que el travesaño, el punto central, ¿no? Porque si recuerdan, la menorá representa precisamente eso. Los 2 brazos externos, mis 2 oídos. Los que siguen, mis 2 ojos. Mis 2 orificios nasales y el travesaño principal es la boca. Y la boca tiene que ver precisamente con el reinado.
Ya hemos hablado de la palabra Melech, Moach, Lev y Kabed, que siga. Entonces, Moach es, vamos a decir que es la mente, el pensamiento. Lev es el corazón, los deseos. Y Kabed son las acciones que representan el hígado. De manera que en ese orden es que tenemos que estructurar. Primero la cabeza, el pensamiento. Después viene los deseos, que es el corazón. Entonces los pensamientos tienen que controlar los deseos. Entonces a la pregunta que comentamos hace un rato, ¿cómo debemos de amar? Primero con el pensamiento. Entonces el amor empieza por la mente. Ver las virtudes. ¿Qué es amar? Es el placer de encontrar virtud en los demás. Entonces, yo tengo que tener bien claro la definición de cada virtud. La virtud, por ejemplo, de la hospitalidad. Y entonces desarrollar ahí, y entonces en base a ese concepto, ver las cosas buenas que hace con alguien cuando llega una visita, ¿no? Que el hecho de que quiere que la pase bien, está al tanto de todo lo que necesita. O sea, todas esas acciones, de alguna manera, son las que van a constituir, digamos, que la buena acción. Y entonces, en ese sentido, viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo internalizamos el mandato de ser jueces rectos en nuestras palabras, pensamientos y acciones cotidianas? Pues precisamente a partir de juzgar bien. El juicio justo, digamos que si actuamos en justicia, nos relacionamos con ¿quién? Con Elohim. Pero si actuamos en bondad, nos relacionamos con Hashem. Entonces, ¿con quién te quieres relacionar? ¿Con Hashem? La bondad viene a tu vida. Pero si quieres relacionarte con justicia, porque para tú exiges justicia, entonces te relacionas con Elohim. ¿Cuál es la diferencia? Es que si te relacionas con Hashem, Hashem te va a ayudar a avanzar, a que las cosas no las vivas de una manera que sea difícil para ti. Pero si te relacionas con Elohim, los decretos se caen completamente. O sea, en pocas palabras, relacionarte con Hashem es pagos chiquitos para pagar menos, en más tiempo, o sea, ganas tiempo y sigues haciendo pagos, o sea, no se te perdona nada, pero sí se te extiende el tiempo de pagos. Y entonces vas a pagar pequeñas cantidades, lo que tengas que pagar. Pero si te relacionas a través del atributo de justicia, Elohim, todo lo pagas en una exhibición. Y pocos pueden soportar pagar una sola exhibición. Entonces, por esa razón aquí se nos empieza a hablar de esa internalización que tenemos que hacer. ¿Cómo es que estoy empleando mis portales? Reitero, el ojo izquierdo es para juzgarme yo, el derecho para juzgar a los demás. Entonces, si el derecho es bondad, debo de ver los atributos de los demás, oír las cosas buenas de los demás. Y el interno es escucharme yo, cómo me expreso, cómo hablo para mejorar. Entonces, en ese sentido, digamos que es una forma como voy a limpiar mi alma, ¿no? Pensamiento, palabra y acción, tener conciencia y poner límites a mis pensamientos, a mi palabra y a mi acción también. Vamos un poquito más adentro. La Torah exige entonces una justicia que trasciende el castigo. Se trata de restaurar el equilibrio. Dice el Talmud en Baba Batra 88b. Afirma que el mundo se sostiene por tres cosas. ¿Cuáles son? La verdad, que dijimos que corresponden a ¿qué? No idolatrar, no blasfemar y no comer ni un animal con vida. Se sostiene también por la justicia, establecer leyes y cortes. Y la paz, que dijimos que es no cometer inmoralidad sexual, no asesinar y no robar. Y continúa. Dice también que sin esos fundamentos la sociedad cae en el caos moral. Dice el Man Loes, la persona se comería viva una a otra. Entonces realmente las 7 leyes universales nos hacen ser seres humanos, seres éticos y morales. Entonces, por esa razón, la función de los jueces, entonces no es solo aplicar leyes, sino ser guardianes del orden cósmico. Entonces, como ya la Torah te dice, pondrás jueces y oficiales delante de ti o para ti, implica precisamente esa parte, ¿no? De que uno tiene que construir una sociedad con ética y con moral. Y eso implica que no impongas, sino que guíes. Y la guía tiene que ser en humildad, con una finalidad que haya unidad, que haya armonía.
Entonces la frase "y juzgarán al pueblo con juicio justo" se refiere a la equidad. No debe haber favoritismos, no debe haber sobornos, sino que aquí principalmente es aceptar la autoridad moral del santo bendito Él. Hashem se encontró, dirige todo. Entonces tienes que saber que a Él es el único que vamos a rendir cuentas. Como dice la Mishnah Pirkei Avot, no te olvides de dónde vienes y de dónde has de ir. ¿Dónde vas a regresar? ¿Ante quién vas a dar cuentas? Entonces tomar esa conciencia del santo bendito Él. Nos enseñan los sabios, ¿por qué la persona transgrede? Porque se olvidó de Hashem. La persona que se olvida de Hashem pues piensa que está bien y por eso transgrede. Aquí el trabajo es tomar conciencia, y la conciencia solamente pues la vas a obtener cuando te limitas, cuando pones cercos. De otra manera no hay forma que la desarrolles. Entonces digamos que la misma Torah Hashem te habla de qué es correcto y qué no es correcto. Entonces Shoftim es eso, o sea, presta atención a las palabras de la Torah. Empieza a actuar de acuerdo a las palabras de la Torah, limitando. Entonces en ese mismo sentido, en el nivel personal, se traduce en evaluar a los demás con justicia, no hacer ningún prejuicio, no tener ningún tipo de ira contra nadie. Entonces el Musar nos enseña a ser jueces justos también con nosotros mismos, no cediendo ni al exceso, ni de autocrítica, ni a la indulgencia. Entonces en cierta manera digamos que nos enseña el equilibrio. Te tienes que regañar cuando te tengas que regañar, y te vas a apachar cuando te tengas que apachar. Pero no es algo que tú elijas nada más un solo lado. Tiene que ser de acuerdo a la naturaleza de la situación que estés viviendo. Si un hijo, digamos que sufre, Dios libre, alguna situación complicada donde tiene algún tipo de daño, y entonces se acerca al padre, pero el niño, digamos, o el joven, ese daño que recibió, sabe que implica un gasto que a lo mejor no se puede llegar a hacer. Entonces digamos que cuando eso sucede, pues de entrada hay un sentimiento que de repente siente el niño que no va a ser aceptado por haber causado una pérdida. Y entonces esta parashá nos viene a ayudar precisamente en que tenemos que evaluar todo con justicia. Antes de dar la regañiza de su vida al niño o al joven, es revisar bajo qué contexto se dio, por qué él tomó la decisión que tomó. Y entonces eso implica justificar. Que no señales por señalar, justifica, escucha, que te den el argumento. Y entonces por esa razón digamos que en el nivel personal se traduce en que evalúes a los demás con justicia, sin prejuicio y sin ira. Calla tu voz interna que te dicen, es que este no sabe, es que me quiere hacer enojar. No, nadie te quiere hacer enojar. La emuná ya la hemos estudiado. Además de no existe nadie, significa que Hashem controla y dirige todo. Entonces Hashem todo lo está controlando sin excepción. Todo es para bien. Hay un bien detrás de cada cosa. Entonces nos está diciendo, deja de ver el mal en los demás. Hay un propósito. Hashem te está acercando. Hashem no quiere que te pierdas. Y entonces en ese sentido digamos que es tener esa conciencia. Darnos cuenta que constantemente el Creador está acercándonos a nosotros. Y más en este mes de Lul decimos, Amele basade, 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 Amele basade, basade. El rey está en el campo, está en el campo. Y dijimos que está en el campo, ¿por qué? Porque sale a nuestro encuentro. Hashem quiere que hagamos las paces con Él. Y eso también es una de las formas, ¿no? de esa parasha, de que pon jueces y policías. Y entonces cuando tú hagas eso te darás cuenta que en realidad eres inocente. Y todas las situaciones que vienen en tu vida es una forma como Hashem está llamando tu atención para que trabajes cosas que tienes que trabajar. Entonces el Musar nos enseña a ser jueces justos también con nosotros mismos. No te exijas de más. No vas a ser Moshe Rabbeinu de la noche a la mañana. Si a Moshe le costó más de 40 años ser Moshe, tú con 2 clases de Torah dices, ya soy Moshe. No se puede. Es un proceso. Entonces también aquí nos enseña a tener paciencia. Además también, digamos que la autocrítica es buena siempre y cuando lo hagas en la medida correcta. No te desahucies.
Porque a veces el problema es ese, ¿no? Que tú mismo te desahucias. Si no, ya no voy a cambiar y además no hay nada escrito. No está todo dicho. Podemos transformar, podemos cambiar. Por eso Rebbe Nachman dice, la desesperación existe. Si piensas que puedes destruir, debes saber que puedes construir también. Hashem controla y dirige todo. El concepto hasídico de Abodá, Penimit, trabajo interno, sostiene que cada persona debe establecer un tribunal interior que evalúe sus acciones diarias. Es decir, que tienes que tener un momento para hablar con Hashem, ponerte a cuentas con Él. Hashem, perdóname, hoy mentí, hoy hice cosas que no son agradables a ti, pero tener ese momento de hablar con Él, lo que llamamos en Breslev Idbodedut, esa plegaria en aislamiento, le agradeces a Hashem por la vida que te da, por las cosas que te ha permitido hacer, pero también te pones a cuentas con Él. Es importante, nos dice este trabajo interno, Abodat Penimit, el cual de alguna manera hace que evaluemos constantemente nuestras acciones. Y pregúntate, ¿actué con rectitud hoy? ¿Mis palabras edificaron o destruyeron? Haz este ejercicio constantemente de autoevaluación. Es importante ¿para qué? Para que los que deseen vivir según la Torah, sean israelitas o no, puedan hacerlo. Es parte de él, entonces que nos vayamos constantemente cuestionando. El último Rebbe de Lubavitch, el rabino Esnerson, explica que la justicia verdadera es aquella que se aplica con compasión. Entonces una verdadera justicia no es aquella que destruye, no es aquella que señala, sino es aquella, nos dice el Rebbe, que se aplica con compasión. No como una concesión emocional, sino como expresión de la grandeza moral del alma. De manera que esta visión transforma el juicio en una herramienta para elevar, no para condenar. Entonces realmente digamos que el juicio verdadero es aquel que se ocupa para juzgar en forma positiva. Ese es el juicio verdadero. Se dice que en el Sanedrín, si se procesaba alguna persona, y vamos a poner que ahí en el Sanedrín dependía de la cantidad total de personas que había allí. Si alguno no estaba de acuerdo en el veredicto, no se procesaba a la persona. Tenían que estar de alguna manera todos de acuerdo para que se procesara. Y entonces digamos que esa era una de las pautas importantes en el Sanedrín. Y se dice que nunca se juzgó con pena de muerte a nadie. ¿Por qué razón? Porque precisamente, digamos que siempre se veía con ojos de bondad. El juicio tiene que venir de la compasión, del amor. De manera entonces que hemos explicado varias veces, el juicio del santo bendito Él depende de la intención con que hagas las cosas. No es lo mismo, no recibe el mismo castigo una persona que roba porque no quiere esforzarse, porque quiere las cosas fáciles, a alguien que robe porque no tiene otra alternativa. Aquella persona que tiene hambre y roba una fruta, roba algo, no lo hace porque quiera afectar al otro, lo hace porque ya siente que tiene que comer. Es a lo mejor su última acción, ¿no? Y entonces ahí no puede la Torah juzgar y no la juzga la persona con la dureza. Regularmente tiende a la Torah a ser demasiado flexible con esas personas. Entonces, en ese sentido vemos que esa parashá nos habla de ese equilibrio que tiene que existir siempre. El libre albedrío es importante, vemos en la parashá pasada, pero ahora nos dice que tiene que equilibrarse. No nada más es exigir, no, tienes que equilibrar. Porque te amo, como dice Hashem, porque te amo, te disciplino, como lo dice a través del rey Shlomo. Porque te amo, te disciplino. Entonces, la disciplina viene del amor del Creador por sus criaturas. De ahí surge la disciplina. Y entonces, por esa razón, nos dice que el Rebbe Lubavitch, que el juicio es para elevarnos, no para condenar. Y el juicio es para elevar, no para condenar. Es importante eso. Me elevo yo, elevo a las demás. Nunca para condenar. El Muro sostiene, o la civilización sostiene por tres cosas. El estudio de la Torah, bueno, el universo se sostiene por tres cosas. El estudio de la Torah, las buenas acciones y el servicio a Hashem. El juicio es para elevar y no para qué, perdón. Condenar. Gracias. Cuando yo estoy señalando a los demás, estoy precisamente yendo en contra de la creación del mundo.
el enojarse es destruir los mundos. Dice Rabbi Nachman, el enojo destruye, es idolatría. Está prohibido enojarse, nos diría el Rebbe. El que se enoja pierde, decimos aquí en México, ¿no? Entonces digamos que el enojo implica pérdida, siempre. Que se nos guarde. Entonces en la vida práctica cada uno de nosotros deben vivir ese principio, estableciendo normas de convivencia justas en comunidades, siendo modelos de integridad en el trabajo y practicando el juicio recto en sus relaciones familiares. De este modo, cada acción cotidiana se convierte en una extensión del tribunal sagrado. Entonces podemos emular al santo bendito Él cuando ponemos todo esto en acción. Profundizando en esta idea, nos dice el Zohar Kadosh que los jueces son una proyección terrenal del atributo divino de Geburah. O sea, el juez es precisamente esa proyección, digamos, del atributo divino de Geburah. Es decir, el juez en realidad viene siendo aquella parte o atributo del Creador donde se te pone a cuentas no porque se te quiera destruir, sino para que tomes conciencia de las cosas que estás haciendo. Entonces el juicio de Hashem es, abre tus ojos, fíjate lo que estás haciendo, ve las consecuencias. Esa es la razón por la cual digamos que se envían los juicios a nuestra vida, para que despertemos y nos demos cuenta que en realidad Hashem nos alejó, somos nosotros los que nos estamos alejando. Entonces nos lleva a esa parte de hacer introspección y de decirnos con toda sinceridad, yo elegí este camino. De manera que Hashem siempre va a ser inocente. De todo lo que nos pasa, Hashem es inocente. Siempre. Ahora bien, el equilibrio que debe haber en todo juicio es entre Geburah y Gesed. Como hemos dicho, entre la severidad y la bondad. La justicia sin esa compasión se vuelve tiranía. La compasión sin justicia es caos. Ambas cosas se necesitan, ambas cosas se requieren. ¿La justicia sin qué? Sin compasión es tiranía. Y la compasión sin justicia es caos. Entonces, ambas cosas son necesarias. Por eso el juez ideal representa la síntesis entre esos dos atributos del Eterno, entre el juicio y la bondad. Es un equilibrio. Eso sería, digamos, que en realidad la acción del juez, llegar a equilibrar estas dos cosas. El Talmud, refiriéndose al Tratado de Sanedrín 7a, se enseña que todo juez que juzga con verdad absoluta, aunque sea por un instante, se asocia con el Creador en el acto de creación. Cada vez que juzgas tú positivamente algo, que eso es la verdad absoluta, saber que el bien existe, nos dice, es entonces cuando se te asocia con el acto divino. Si esa justicia es un acto divino, y entonces aquí estás trayendo un orden primordial. Y entonces el hecho de que emitas un juicio justo, aunque sea un asunto pequeño, es un acto sagrado. Entonces realmente aquí te está diciendo, cualquier acción que tú hagas tú por mejorar, Hashem la considera, aunque no lo logres. Y va alineado con el mes de Elul también. Hashem ve tus puntos buenos. Como dice la canción de Nizkor Rabbi Yonatan, ¿no? Hashem es un padre bueno. Siempre ve mis puntos buenos. Entonces en ese sentido digamos que la importancia de ver el bien en los demás. Además también nos dice que eso implica que hacer justicia es un acto divino. Entonces cuando tú haces justicia, cuando tú justificas al otro, estás haciendo un acto divino. Estás emulando a Dios, estás haciendo como Dios. Todos queremos parecernos a Él, pues ahí está la oportunidad. De alguna manera digamos que acercarnos a Él bendito es. Un restablecimiento del orden primordial para un Benei Noach, emitir un juicio justo, aunque sea sobre un asunto pequeño, también es un acto sagrado. Trata siempre de tener la verdad en tu boca. No exageres, no juzgues negativamente, ve el bien. Y aquí lo que yo recomiendo muchas veces es el hecho de que para tener ese equilibrio, mira a cada persona como más grande que tú. Decían los sabios que si tú logras hacer eso de ver más grande a los demás que tú, nunca vas a expresarte mal de esa persona. Siempre vas a tener ese respeto. Le verás con cariño.
La Kabbalah enseña que las puertas mencionadas en el verso representan rostro en general, tus 2 ojos, tus 2 oídos, tus 2 fosas nasales y tu boca, y cada uno debe ser custodiado con un juicio recto, es decir, tienes que analizar constantemente qué estás viendo, qué estás oliendo, qué estás oyendo, qué estás hablando. De manera que ese es ahora sí que el custodiar con un juicio recto, que tomes conciencia de qué estás haciendo. De manera entonces que se relaciona con el dominio propio fundamental en el desarrollo de la personalidad moral, es decir, inteligencia emocional. El dominio propio es inteligencia emocional. ¿Qué? ¿Dominio propio? Ajá. El Midrash Rabbah de Devarim 5.8 relata que los jueces del pueblo de Israel eran instruidos a juzgar con temor reverente, sabiendo que el juicio pertenece a Dios. ¿Qué es el temor reverente? Es aquel, digamos, que momento donde yo veo de alguna manera que cada acción del Creador es buena. Y entonces al ver la bondad de Hashem, eso hace que yo lo vea como alguien grande. De manera que yo mismo me retraigo y pongo mis cercos para no faltar el respeto al Creador. Y siempre ver, digamos, que esas cosas grandes que Él hace. Entonces es tomar conciencia. No llevas tu vida pensando que el bien es algo que siempre ocurre, sino más bien vive tu vida reconociendo que el Creador bendito es te ama. Y que Él mismo creó ese sistema de ver siempre el bien en ti. De manera que cuando tú te enfocas en lo bueno, pues realmente son cosas muy, muy sencillas que puedes resolver y controlar si tan solo te enfocaras en el bien que hay detrás, ¿no? Porque al final de cuentas cualquier acción aparentemente no buena es un acto que te acerca a Dios. Inclusive, digamos que cuestiones que tú dices, pero ¿cómo me va a acercar eso? Ya dijimos, el sufrimiento es la forma como Hashem nos va a acercar a Él. Es parte, digamos, que de una forma de decir, porque te amo, te disciplino. Entonces, si eres disciplinado es porque Hashem te ama. Entonces debes tener esa tranquilidad, nos dicen los sabios. Entonces, el juzgar con temor reverente, sabiendo que el juicio pertenece a Dios, implica que cada ser humano tome responsabilidad sobre otros. No pienses nada más en ti, piensa en los demás también. Empieza a construir lazos, empieza a construir puentes entre personas para que de esa manera podamos llegar a ser la mejor versión de nosotros. Y entonces asume responsabilidad, ya sea que seas padre, maestro, líder comunitario, etc. El Santo Ari enseña que toda acción justa activa las luces superiores, que descienden y rectifican aspectos espirituales del mundo. Esto implica que hacer justicia no solo repara relaciones humanas, sino que restituye el equilibrio cósmico. Un acto justo reverbera hasta los mundos superiores. Cualquier acción que tú hagas por apegarte al santo bendito Él, dicen los sabios, en ese momento está reverberando en los mundos superiores, es decir, se está creando ese bien que está penetrando hasta el séptimo cielo. Y entonces eso implica que tú puedes ser un constructor, o Dios libre, si decides ver en lo negativo un destructor. Pero esa es también parte de tu libre albedrío. Puedes acercarte a Hashem, o Dios libre, puedes alejarte del bendito es. Entonces toma responsabilidad, nos dicen los sabios. Y en ese sentido, hacer justicia no repara relaciones nada más humanas, sino que restituye el equilibrio cósmico. De manera que tus acciones van a reverberar en los mundos superiores. Entonces, que se escriban mejor cosas buenas, que nos acerquemos cada día más a esa perfección que Hashem quiere que tengamos. El juicio justo no debe confundirse con rigidez emocional. La justicia del Creador es profunda, empática y siempre orientada hacia la redención. Así debe ser nuestra justicia, guiada por la verdad, pero encendida con la llama del amor al prójimo. La justicia es, se dice muchas veces, el justo medio, el punto medio, desde la definición griega, pero justicia más que nada es ese acto donde yo de alguna manera genero una empatía por el otro, donde a su vez también dentro de ese esquema de empatía, pues también yo de alguna manera estoy enfocado
en no ser rígidamente emocional, sino que trato de ver también las situaciones que de alguna manera yo vivo y tomar claridad al momento de las decisiones, porque muchas veces no tomo claridad. Empatizar con... Empático es que te pongas en el lugar del otro, pero si no lo has vivido es difícil. Pero sin embargo, digamos que si eres capaz de ver las virtudes, amas al otro, puedes sentir el dolor cuando el otro sufre. Y entonces la empatía es eso, que seas cuando menos capaz de ver, ahora sí que, o percibir un poquito lo que el otro está sufriendo. Esa es la empatía. Y ese se enfoca siempre hacia la redención, es decir, la manera como vamos a tener la redención, y decíamos que no es que nosotros la traigamos, sino hablando en plural, traemos la redención solamente cuando cada uno haga lo que le corresponde, pero principalmente el pueblo de Israel, guardar 3 Shabbat consecutivos, buscar hacer el bien siempre en todo momento. Y entonces solo entonces vamos a pegarnos el santo bendito. El Rambán relata que Rabbi Hanina ben Teradión, uno de los 10 mártires, enseñaba Torah públicamente a pesar de los decretos romanos. Al ser condenado pidió solo una cosa, que su sentencia fuera justa ante el cielo. Su historia muestra cómo incluso el juicio humano debe subordinarse al juicio divino, al juicio divino. Entonces, de manera que en ese caso el juicio que cae sobre Rabbi Hanina ben Teradión es que finalmente el cielo lo juzga para él. Y entonces ese es el medio, el mecanismo que debemos emplear nosotros, juzgar siempre positivamente, juzgar siempre para bien. El corazón derecho mira el bien, el izquierdo mira lo no bueno. Eso es para mi introspección, pero hacia afuera tengo que ver siempre como bondad a todos. Como dice la definición de amor, amar es, no como dice el cantante, confundir la noche con el día, no, eso no es. Amar es el placer de encontrar virtud en los demás, nos dice el Talmud. Entonces es esa parte de ver los puntos buenos. El Maguid de Mesrich decía que un verdadero líder no es aquel que dicta normas, sino quien guía a su pueblo con integridad. En un shtetl, aldea hasídica, un hombre fue acusado falsamente. El Rebbe escuchó pacientemente y sin emitir juicio inmediato investigó hasta hallar la verdad. Su calma salvó al inocente y restauró la paz. Entonces, en ese sentido, digamos que el Maguid nos dice que nunca juzguemos a la persona sin tener evidencia. Muchas veces las cosas son circunstanciales. Circunstanciales de que llegaste a un punto y muchas cosas pasaron, pero no es que tú seas la causa. Fue una circunstancia que se generó y esa circunstancia finalmente puede estar enraizada en alguna decisión que tú hiciste, pero precisamente ahora te pasa esta situación negativa para que tú despiertes. Entonces también esa parasha nos habla de que hay shoftim, o sea, hay jueces y hay policías que constantemente te están evaluando. ¿Y cómo te evalúan? De acuerdo a cómo tú definas. El sistema de Hashem es midá keneged midá, medida por medida. Tú ves el mal en los demás ven el mal en ti. Pero de ti depende la percepción de los demás. Y puedes transformar eso. Entonces por eso aquí se habla de siempre ver con paz a los demás. También se nos dice por parte de Rabbi Eliyahu Dessler en Miktach Meliyahu, él explica que juzgar al otro con bondad activa en el cielo el mismo tipo de juicio hacia nosotros, lo que decimos, midá keneged midá. Tú juzgas positivamente, así te juzgan a ti. Y entonces, de manera que el principio que se deriva de midá keneged midá implica que la forma en que juzgamos al prójimo determina también cuál es el destino de cada uno. Tú juzgas positivamente, te van a juzgar positivamente. No lo haces así, no lo van a hacer así contigo. Entonces eso es, digamos, que es lo importante. A su vez también vemos que hay una tradición oral que relata que el rey Shlomo podía juzgar con sabiduría sobrenatural, porque su intención era siempre elevar al pueblo. Y vemos que hay una sentencia que a él se le hace donde había 2 madres que dan a luz muy cercanos en día, pero una de ellas se queda dormida y aplasta el bebé, dándole muerte, en forma inconsciente.
pero la otra, digamos que es muy cuidadosa y su bebé no. Pero está profundamente dormida, de manera que la que aplazó a su bebé, agarra a su bebé y se lo pone a la otra y toma el bebé de la otra. Toda madre conoce a sus hijos, ¿no? Aunque se decían igual y demás, decían, no, este no es mi hijo, ese es el tuyo. Y decía la otra mujer, no, tu hijo es el aplastado, el mío es este. Y entonces estaban en una discusión tan fuerte que finalmente la madre del niño le dice, ¿sabes qué? Porque lo que le dice, mira, como tú de alguna manera dices que él es tu hijo y demás y lo defiendes a capa y espada, pues yo te propongo algo, ni tuyo ni mío. Partimos al niño a la mitad, te quedas tú con la mitad y yo con la otra mitad. Y ese fue el veredicto del rey Shlomo. Con el rey Shlomo dice, a ver, traigan al niño y traigan una espada. A ver, usted agarra una mitad y usted la otra mitad. Y la madre del niño dice, no, no, señor, no haga eso, por favor, tenga usted piedad. Perdone, por favor, perdone, por favor. Y dice el rey Shlomo, quiten al niño a aquella mujer, esta es su madre. Porque la madre está dispuesta a hacer cualquier cosa. Y entonces el rey Shlomo lo que hizo fue ello, o sea, precisamente él veía el interior. Y entonces el ver cómo reacciona y demás es lo que le hace al decir, ella es la madre, regrésense. Entonces digamos que el juicio justo es aquel que se basa en ayudar a mejorar a la sociedad, en ver el bien que hay detrás de cada situación. Entonces en ese sentido es ello. Entonces Baruch Hashem, digamos que son algunos ejemplos que podemos ver esa parasha. Hay una serie de cosas a manera de conclusión. Vemos que la parasha Shoftim nos invita a poner jueces en nuestras puertas, es decir, a cuidar nuestros portales. No solo eso, sino que también tomemos responsabilidad ética. Somos responsables de nuestras vidas. No es una consecuencia lo que sufrimos. Cada uno eligió estar en donde está. Y en ese sentido, digamos que implica que debe haber una responsabilidad de nuestra parte. No es una orden lejana, sino un llamado diario a la vigilancia moral, al equilibrio emocional y a la construcción de un mundo justo. Como Benay Noah tenemos que hacer de este mundo un mejor lugar. Y entonces es ahí donde tenemos que evitar hacer juicios que no sean justos. Siempre de acuerdo a la situación que se esté viviendo. Es como tenemos el juicio. La justicia no es fría legalidad, sino que es una expresión de la voluntad del Creador. Se nos invita a juzgar con equidad. Ese es un acto de fe. Una afirmación de que el mundo tiene sentido, que nuestras acciones importan y que la armonía es posible. Pero eso implica que pongamos de nuestra parte. Entonces, Baruch Hashem, en ese sentido, una pregunta que nos tenemos que hacer es, si cada decisión personal se convierte en un juicio, ¿fue recto lo que hice? ¿Fue justo lo que dije? Entonces, que analice yo la situación en la que tengo decisión, entonces en base a eso responda yo. Puedo responder si realmente fue recto lo que hice. O si fue también, digamos que lo que de alguna manera resulta de una acción que yo hago, si eso construyó un bien o no construyó un bien. Si es una acción correcta, va a mejorar. Entonces aquí se nos enseña a tomar unas decisiones también. Tienes que juzgar. ¿El acto que vas a hacer te acerca a los demás o te aleja? Si te acerca, viene de Hashem, si no, no viene de él. Entonces, A ver, otra vez repita esa frase. si una acción te acerca a Hashem, es que viene de él. Pero si no te acerca, no viene de él. Esa es tu mala inclinación a que te está hablando. La mala inclinación busca desconectarte, pero no es que tenga una fuerza superior a la de Hashem, no. Es que tú ya tienes la intención. Y ella viene a decirte, va, te la concedo. Pero ya es porque hay una predisposición en ti. Por eso es importante que cuides tus portales, para que no caigas presa a esas predisposiciones. Digamos que a tu nivel de alma ya está predispuesta a ciertas necesidades. Y entonces de repente, digamos que tú dices que tienes ciertas necesidades, pero en realidad es una predisposición, no las tienes. Porque si fuesen necesidades ya Hashem las hubiese resuelto.
eso es algo que siempre Hashem, digamos que va a proveer. Entonces eso sería en base a aceptar las leyes de Noah para ser un ser humano completo y cuestionarnos constantemente. Si fue justo lo que hiciste, fue recto lo que hiciste, etc. Así también como el Tribunal Supremo de Israel debía estar en el monte del templo, símbolo de elevación, cada uno debe colocar su conciencia moral en lo más alto de su vida, por encima del ego, del interés, del miedo. Entonces tenemos todos que superar el ego, dejar de pensar en nosotros, pensar en los demás. Lo que sea que hagamos es hacerlo en aras de los demás, en aras de esa unidad que Hashem quiere que tengamos. Por eso dijo Hashem: y harán un tabernáculo y habitaré en medio de ustedes. No quiero el tabernáculo para vivir, quiero habitar en medio de ustedes, que ustedes se transformen, que ustedes de alguna manera, digamos, que puedan unirse. Yo solo así voy a habitar en medio de ustedes. El verso también nos habla de jueces que el Eterno tu Dios te da. La justicia es un regalo divino, no un invento humano. Debes agradecer y respetar ese regalo, utilizándolo para sanar, construir y acercar al cielo a la tierra. ¿Y cómo se acerca o se une el cielo y la tierra? A través de la tefilá, la plegaria. La plegaria es ese regalo que Hashem nos dio para unir cielos y tierra. Entonces que Hashem nos ayude a hacer jueces justos, a poner oficiales delante de nosotros que estén vigilando para que nuestras puertas no sean profanadas y que seamos constructores de Shalom, de Shalom, que es paz, de Emet, que es verdad, y de Sedek, que es justicia. Que Hashem nos ayude. Digamos que hasta aquí la parashá esta semana. Entonces, Sedek con K. Sedek con K. No, con Kuf. Entonces, ¿alguna pregunta, comentario, lo quieren agregar? A ver, Taticito, ¿usted qué aprendió? Pues que debemos de poner jueces, ¿no? Ajá. Bueno, para cuidar nuestra menora y pues debemos de juzgarnos nosotros mismos con rigor y a los demás con bondad. Y pues que hay que emitir juicios justos a través de empatizar con las demás personas. Equilibrar, sacarlo. Hay veces aquí lo que implica es de que una situación puede salirse de control para alguien, pero antes que juzgarla duramente, saber la intención de por qué lo hizo. O sea, ese es el ojo de la bondad. Trata siempre de ver la intención, ver la raíz. No es que de repente una persona se siente mal, no es que yo hice esto, hice el otro, yo no merezco la vida, no. Espérate, no te estés flagelando, no te estés autopersiguiendo, o sea, el juicio es justo. ¿Por qué piensas que es algo malo? ¿Por qué ves en forma negativa las cosas? O sea, muchas veces es eso, es el lente, que tengo siempre mis lentes grises y todo lo veo gris. El juicio justo es entonces aquel que me va a ayudar a que yo equilibre entre la bondad y el rigor. Ver siempre el bien en todos, ¿no? Ver los puntos buenos en todos. Digamos que, como dice el Teilim, y voltearás a ver atrás y luego no estará más. Y preguntan, ¿qué acaso Hashem ya le dio cuello? No. Volteaste a ver atrás y dijiste: Hashem, ten misericordia de este hombre. Y entonces Hashem le dio la oportunidad de hacer teshuva. Cuando tú ves como anda el mundo de Hashem, Hashem permite que hagan teshuva los demás. Entonces, si ahí existe un mundo de malvados, no es porque realmente sean malvados, es porque nadie está pidiendo por ellos. Es porque todos están enfocados en el mal. Entonces, tus acciones no buenas no te definen. Tus acciones no buenas es porque te estás desconectando de Dios. Tienes que hacer más plegaria, tienes que estudiar más. Esa es la solución. No te dejes caer y dijeras: qué horror, Jonathan, que eche larga vida. Empieza de nuevo.
Si tienes que empezar de nuevo 100,000 veces, pues empieza 100,000 veces. Pero el mismo día. Hashem conoce tu corazón, sabe todas esas cosas con las cuales estás luchando. Entonces no tengas temor. Que Hashem nos ayude a comprender ello, Besat Hashem. Muy bien. ¿Alguien más? Bendito Hashem, ¿no? Entonces, Baruch Hashem. Aprendí que si me quedo callado me duermo. Baruch Hashem. No, pues aquí la enseñanza principal es: aprende a ponerte límites. La ley de ley y corte de justicia es ponerte límites. Tiene que ver con humildad. La humildad es saber que eres importante, eres único, pero no más que los demás. Entonces tienes que respetar a los demás también. Entonces eso es poner límites. Por eso la ley es establecer leyes y cortes. ¿Tienes problemas de algo? Pon los límites para que no transgredas. Que Hashem nos ayude a todo ello. ¿Alguien más? Gracias, Hashem. ¿Mandé? Gracias, Hashem. Pues ahora hacemos una plegaria entonces para que Hashem nos ayude a cumplir. Rey Universo, Padre misericordioso, te agradecemos por tu bondad siempre, eterno Dios. Gracias, porque en todo momento nos enseñas cuán grande es tu fidelidad, cuán grande es tu bondad, eterno Dios, y nos has mostrado la gran importancia del universo que tiene el hecho de que nosotros pongamos límites, el hecho de que en todo momento revisemos si realmente estamos haciendo las cosas con una intención correcta. Te agradecemos, Padre Eterno, por toda esa bondad que tienes para con nosotros, porque tú, Eterno Rey, nos has ayudado cada día, nos ayudas a darnos cuenta de nuestros errores. Cuando tropezamos frecuentemente, no es que tú nos odies, sino más bien es el hecho de que tú nos estás enseñando que vale la pena, Eterno Padre, cada cosa en este mundo, y por eso existen. Líbranos y perdónanos, Padre, si en algún momento renegamos de la presencia tuya, de la presencia de alguien más. Que tomemos conciencia que todos formamos parte de este plan divino tuyo, donde es como si de alguna manera, Eterno Padre, tú quieres constantemente que seamos tus socios, y la manera única que tenemos para hacernos contigo es a partir de ver el bien en los demás. En otras palabras, emularte. Como tú eres bondadoso, ser bondadoso en nosotros. Como tú eres misericordioso, ser misericordioso. Y así emular cada atributo que tú tienes, Padre, para que podamos hacer de este mundo un lugar merecedor, siempre. Sobre todo de tus preceptos y sobre todo, eterno Dios, para enfocarnos en hacer el bien. Gracias, Padre, por todo lo que nos das cada día. Ayúdanos a que podamos anteponer en todo momento, siempre, eterno Dios, nuestra boca, pero enfocada a hacer plegarias para encontrar tu gracia, Padre. Que no nos alejemos de ti ni de la siniestra, y que podamos en todo momento reconocer que más de ti no existe nadie más, que tú eres uno y único. Que así sea tu voluntad, Padre eterno. Te agradecemos porque sabemos también que pronto se reconstruirá tu templo, se devolverá el reto Mashiach, y que también todas las personas, de alguna manera, que tienen ese deseo de acercarse a ti, sabemos también que tú has de ayudar para en este mes de Elul. Que esa sea tu voluntad, que todos tengamos la capacidad de retornar a ti, que todos podamos poner, eterno Rey del Universo, lo necesario para poder acercarnos más y más a ti y hacer de este mundo también una morada para ti, Padre. Que así sea tu voluntad, que pronto veamos el sagrado templo reconstruido, el reto Mashiach que se manifieste, la libertad de los cautivos, y que vengan más y más cosas buenas para cada uno de nosotros. Que sea pronto, en nuestros días, de una manera buena y dulce, que el rey David sea establecido nuevamente, y que en todo momento, eterno Padre, encontremos gracia a tus ojos. Ayúdanos a no juzgar nada negativamente, todo lo contrario, a saber, Rey Universo, que tú controlas, diriges todo. Todo es para bien, hay un propósito, y que podamos conectarnos con esa grandeza, Padre, de
crecer más y más a tu lado, Padre. Te agradecemos por tu bondad, por tu benevolencia, por tu misericordia, porque has de liberar a todos los cautivos y has de permitir que todos alcancemos ese grado espiritual que tanto anhelas y deseas que todos logremos, Padre. Gracias, gracias, gracias. No tenemos palabras para decirte más que gracias. Tú eres inocente, nosotros somos los que hemos transgredido, nos hemos alejado. ¿Por qué? Porque hemos de alguna manera nos hemos enfocado en aquellas cosas que no son tan importantes. Ayúdanos a poner prioridades en lo que es importante, a apegarnos en todo momento a ti, ir siempre de tu mano. Gracias, Padre, por ese amor, por esa benevolencia, por esa misericordia, por todo el bien que nos entregas cada día. Bendito sea tu nombre, por siempre y para siempre, del universo. Amén y amén. Nos pedimos cantando el 122. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén será construida como una ciudad toda unida, donde allí irán las tribus de Dios. Un testimonio para Israel, para alabar el nombre de Hashem. Pues allí habrá tronos de justicia, los tronos de la casa de David. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Busquen la paz para Jerusalén, que tengan tranquilidad los que te aman. Que haya paz en tus murallas, tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros, pediré ahora que haya paz en ti. Por la casa de Hashem nuestro Dios, pediré por tu bien. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa de Hashem. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Ya están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Están parados nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Gracias Hashem por todo lo que nos da, que tengamos todos un feliz retorno a casa, un sueño restaurador y mucho éxito el día de mañana en todo lo comprenda. Que Hashem guarde y bendiga siempre en todo momento. Shalom, shalom, Kol Tov a todos. Shabbat shalom, que Hashem guarde y bendiga siempre. Baruch Hashem.